Para ello, antes de hablar de esos lugares, déjenme platicarles un poquito sobre las escalas de energías que están involucradas en este caso. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver una escala de energía y podemos ver divisiones que van aumentando de 10, en este caso de 100 en 100, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una escala de 1, 100, 100 veces más grande, en este caso 10,000, 1,000,000 y así sucesivamente. Entonces vamos aumentando de 100 en 100. La unidad que estamos manejando en energía se le llama electronvolts. De izquierda a derecha se incrementa la energía. Así que a la izquierda tenemos la escala de más baja energía. Aquí tenemos casi en medio la de alta, lo que vamos a llamar altas energías. Y a la derecha tenemos lo que se llama de muy altas energías, que están separadas por estas flechitas que tenemos aquí en azul. Bueno, ¿qué es un electrón-volt? Un electrón-volt es una unidad de energía, que es básicamente la energía que una partícula cargada como un electrón puede adquirir cuando viaja entre dos plaquitas que están ubicadas a una diferencia de potencial de 1 volt, básicamente. Un volt lo puede producir, por ejemplo, una pila, como la que tenemos aquí. Entonces, una pila conectada a dos placas produce una diferencia de potencial tal que acelera los electrones metidos ahí adentro hasta una energía de aproximadamente 1 electronvolt. Claro, eso lo tienen que aislar en un tubo de vidrio. Tienen que quitar el aire que se encuentra en el interior para que no haya un medio con el cual interaccione la partícula y pierda energía. Entonces, se quitan lo meten todo en una ampolla de vacío, ponen sus plaquitas y ponen ahí el electrón, entonces van a tener que poder ser acelerado hasta una energía de aproximadamente 1 electronvolt. Esa es nuestra escala, ¿sí? Esa energía de movimiento que puede ser, se puede dar precisamente con la cual se puede acelerar, en este caso, un electrón. Ese va a ser nuestro electrón-volt. Ahora bien, aquí tenemos, por ejemplo, a nuestro alrededor que hay diferentes objetos que producen partículas de diferentes tipos de energías y que se aprovechan y se han aprovechado precisamente para aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, aquí tenemos a una escala de 10,000 veces la que se puede producir con una energía. Tenemos, por ejemplo, los cañones de televisión. Los cañones antiguos de televisión ya actualmente son de pantalla plana, pero anteriormente se utilizaban estos cinescopios, estos bulbos al vacío, que tenían cañones de electrones con unas placas que eran capaces de acelerar a las partículas hasta una energía de 10,000 electronvolts, 10,000 veces la que podríamos producir con esta pila. Esta escala de energía, de 1,000 veces la de la pila, la vamos a llamar 1 kiloelectronvolt, como podemos ver aquí. Entonces, esta escala sería de 10 kiloelectronvolts aproximadamente. También hay otros aparatos eléctricos que se han estado utilizando que son capaces de acelerar partículas a más altas energías, por ejemplo, de millones de electronvolts, de 10 a la 6. Este numerito que se encuentra aquí, indica el número de ceros que acompañan, en este caso, al 1. Después del 1, por ejemplo, aquí tendríamos 6 ceros, lo que indica entonces un 1 con 6 ceros indicaría 1,000,000. Entonces, aquí tendríamos 1,000,000 de electronvolts, que está representado por este MB. Se le llama MEPS a esta escala de energía. Y, por ejemplo, sabemos que los microscopios electrónicos son capaces de producir, que se utilizan en las diferentes aplicaciones electrónicas, producen haces de electrones que son capaces de acelerar, en este caso, partículas, bueno, estos aparatos, electrones, hasta energías de 1,000,000 de electronvolts. Y luego tenemos otros aparatos que pueden llegar a acelerar partículas hasta energías de 1,000,000 de millones de electronvolts. Digamos que por lo pronto, esta es la escala de energía más alta que ha sido producida por el hombre aquí con nuestra tecnología sobre la superficie de la Tierra. Esta escala se le llama TeVs y corresponde precisamente a 1,000,000 de millones de electronvolts. Aparatos como estos, tenemos, por ejemplo, los grandes aceleradores de partículas. Aquí tenemos una imagen precisamente de un laboratorio donde se ve, donde se construyó un acelerador de partículas que se conoce como Tevatron, ubicado en Estados Unidos. A más altas energías
Y tenemos, por ejemplo, el LHC o el Gran Colisionador de Hadrones, que es capaz de producir, en este caso, partículas cargadas con energías de hasta 10 millones de veces, entonces la que nosotros podríamos producir con una pila. Es decir, 10 millones de electronvolts. Y digamos que esta es, digamos, la escala de energía más grande que se ha producido artificialmente. El LHC está ubicado en el laboratorio del CERN, que se encuentra en la frontera entre Francia y Suiza. Bueno, entonces el hombre ha alcanzado la región de las altas energías y se ha sobrepasado la región de las bajas energías, que cubre hasta los 1.000 millones de electronvolts, que le vamos a llamar GeVs. Entonces alcanzamos hasta los TeVs. Y de aquí en adelante, todavía donde se encuentra el dominio de los rayos cósmicos. Y esto todavía no lo alcanzamos. Y esa es la escala de las muy altas energías. Entonces, y pueden llegar a ser, por ejemplo, del orden de aproximadamente, si tomamos en cuenta, de 10 millones de veces las que pueden ser producidas, por ejemplo, en estos haces de partículas, en estos grandes aceleradores, las que pueden encontrarse en los rayos cósmicos, estas energías. Entonces pueden superar hasta 10 millones de veces las que podemos producir aquí en los haces de partículas. Ahora, los científicos, para el estudio de los rayos cósmicos, una de las cantidades que miden es el flujo de partículas, es decir, la cantidad de partículas por unidad de área, por tiempo, por unidad de ángulo de observación y por unidad de energía. Eso se le llama flujo o intensidad de rayos cósmicos. Y lo que hacen es graficar esa intensidad o ese flujo como función de la energía. Aquí podemos ver escalas de energía de 10 a la 20, es decir, uno con casi 20 ceros aproximadamente. Como les digo, esto puede llegar a ser del orden de 1 millón hasta 10 millones de veces las que producimos en estos grandes aceleradores de partículas por haz aproximadamente. Y aquí vemos la intensidad de los rayos cósmicos, solamente para darles una idea del flujo de rayos cósmicos que nosotros tenemos a diferentes energías. Por ejemplo, a una energía de aproximadamente 10.000 millones de electronvolts o 1 gigaelectronvolts, recibimos una partícula por metro cuadrado cada segundo aproximadamente, por metro cuadrado. Luego, el flujo de rayos cósmicos decae muy rápidamente a medida que aumenta la energía. En una escala, por ejemplo, de 10 a la 15 electronvolts aproximadamente, que sería 1000 TeVs, tendríamos solamente una partícula por metro cuadrado cada año. Y a las más altas energías, a este régimen que se encuentra aquí, se le llama el régimen de las ultra altas energías, tenemos solamente una partícula por kilómetro cuadrado por año. Decae muy rápidamente, ¿sí? Como podemos observar, mientras nosotros vamos a más altas energías. Bueno, ahora bien, ¿cómo detectamos estos rayos cósmicos? Para ello voy a hacer uso de esta imagen. Los científicos, bueno, detectan los rayos cósmicos dependiendo o aplican diferentes técnicas dependiendo de la energía con la cual estén trabajando. Por ejemplo, para energías menores a 1000 TeVs, recuerden que un TeV es aproximadamente, habíamos dicho, si nos regresamos a la imagen que teníamos anteriormente, sería en este caso, de 1 millón de millones de electronvolts aproximadamente. Bueno, entonces, debajo de 1000 TeVs aproximadamente, tendríamos la región de detección que se le llama directa. Y a más altas energías tenemos la región de detección que le llamamos el mecanismo indirecto. Las mediciones directas de los rayos cósmicos en esta región se utiliza para la región de bajas energías y se emplea utilizando detectores de partículas a bordo de globos aerostáticos, por ejemplo, satélites y estaciones espaciales. Y los rayos cósmicos de altas energías, que se aplica para detectar estos rayos cósmicos de TeVs aproximadamente de ahí hacia arriba, para ellos se utilizan redes de detectores de partículas que son colocados sobre la superficie terrestre. Son dos técnicas distintas. ¿Esto por qué? Esto porque por la forma en que cae tan rápidamente el flujo de rayos cósmicos. Entonces, cada uno tiene una ventaja
que nos ayuda precisamente a llevar a cabo los estudios en los diferentes regímenes de energía, como vamos a platicar a continuación. Entonces, para las mediciones directas, se utilizan estos globos aerostáticos, pueden ser detectores de partículas, bueno, detectores de partículas a bordo de globos aerostáticos, en telescopios espaciales o, por ejemplo, a bordo de la Estación Espacial Internacional, y tienen pequeñas superficies de colección. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque para transportarlos al espacio se requiere de mucho dinero, también es muy complicado llevarlos al espacio, así que por ello se utilizan superficies pequeñas. Además, es suficiente como para detectar un número apreciable de rayos cósmicos. Recuerden que los rayos cósmicos de bajas energías son los más numerosos que recibimos, así que con superficies pequeñas tienen suficiente como para llevar a cabo un buen estudio. Ahora bien, con estos detectores solamente pueden ustedes estudiar la región de bajas energías. Los de altas energías es difícil de estudiar. ¿Por qué? Porque ahí el flujo es muy pequeño. Es poco probable que una partícula de altas energías le pegue a un detector tan pequeño. Esa es la desventaja que tiene. Pero tiene la ventaja de que para los de baja energía permiten medir directamente la carga eléctrica de la partícula, su composición y su energía. Ahora bien, a altas energías el flujo disminuye y por lo tanto para compensar la reducción en el flujo tienen que aumentar el área de colección. Para ello se utilizan los detectores de medición indirecta, que consisten en estas redes de detectores de partículas que se colocan sobre la superficie terrestre. Para estas observaciones se hace uso del efecto de chubascos de partículas. Como habíamos dicho, el chubasco de partículas disipa la energía del rayo cósmico, pero tiene la ventaja de que amplifica la señal debida a estas partículas subatómicas. ¿Sí? Entonces, al amplificarla, nosotros podemos explotar estas señales y estudiar la llegada de ese rayo cósmico de altas energías. Solamente puede ser aplicada a altas energías. A bajas energías es muy complicado. ¿Por qué? Porque la separación generalmente entre los detectores es muy grande y además, pues el efecto de la atmósfera lo que hace es absorber los rayos cósmicos de bajas energías. Aquí, lamentablemente, el estudio es indirecto de la composición y la energía. Tenemos que determinarla a partir de estas señales. Y esto introduce generalmente un error importante en la determinación de la composición y en la energía de esos rayos cósmicos que llegan a la superficie de la atmósfera. Para el estudio de los rayos cósmicos de manera indirecta, tenemos diferentes tipos de detectores. Por ejemplo, se pueden utilizar simples detectores de partículas, como los que se utilizan en los laboratorios. Se pueden utilizar también telescopios de luz fluorescente y una clase muy especial de luz que se le llama Cherenkov, que producen los rayos cósmicos en la atmósfera. Vamos a hablar de ello posteriormente. Y también se pueden utilizar antenas de radio. Los chubascos de partículas, cuando se van desarrollando, pues pueden ionizar el medio, pueden producir partículas secundarias que se pueden detectar con estos arreglos de detectores de partículas. Se pueden colocar, por ejemplo, en este caso, debajo de la Tierra, para solamente medir la componente más penetrante, sobre la superficie también de la Tierra, etc. Se pueden utilizar estos telescopios de luz fluorescente. La luz fluorescente es básicamente luz que proviene de la desexcitación de las moléculas en la atmósfera. Cuando llega el chubasco, interacciona con estas moléculas, principalmente nitrógeno, absorben energía y la remiten en forma de luz fluorescente, que pueden ser captados con estos telescopios especiales de luz fluorescente que se pueden colocar en arreglos, en redes sobre la superficie de la Tierra, o bien utilizando, por ejemplo, telescopios que que pueden ubicarse en órbita o a gran altitud con globos aerostáticos. Esta luz se emite en varias direcciones. Ahora bien, también se pueden colocar detectores de luz Cherenkov. Esta luz Cherenkov es básicamente luz, es radiación electromagnética que se produce por partículas que viajan muy rápidamente en comparación con la luz en el aire. Y cuando la luz viaja en un medio, generalmente se retrasa un poquito más a como lo haría cuando viaja en el vacío.
Cuando viaja en un medio, las partículas pueden aprovecharse de eso y poder viajar más rápidamente que la luz y ahí ganarle. En el vacío no es posible, pero en un medio sí es posible que una partícula pueda viajar un poco más rápidamente que la luz. Cuando esto pasa, emiten radiación que se le llama, de tipo electromagnética, que se le llama luz Cherenkov. Entonces pueden ustedes utilizar telescopios para medir esa luz de Cherenkov colocados sobre la superficie de la Tierra. Y finalmente, también, como ya he comentado, los chubascos están compuestos por partículas subatómicas, entre ellos electrones, estos muones de los que hablábamos que tienen carga, puede haber también protones y fragmentos nucleares. Conforme se va desarrollando el chubasco, cambia la carga eléctrica. Y esos cambios en la carga eléctrica hacen que se produzca emisión de radio, que ustedes pueden detectar utilizando antenas de radio y de ahí estudiar los chubascos. Son varias técnicas que se han empleado para llevar a cabo esta clase de estudios. Y a partir de estas mediciones, ustedes determinan las propiedades del rayo cósmico, del rayo cósmico que se le llama primario, el que llegó del espacio y que interaccionó con la atmósfera. Esas son las técnicas de detección. Aquí tenemos en esta imagen algunas imágenes en algunas fotografías y en este caso caricaturas de los detectores de rayos, de varios detectores de rayos cósmicos de altas energías que están trabajando o que han sido importantes para el estudio de los rayos cósmicos. En la parte superior ustedes pueden ver la escala de energía que va saltando en factores de 10 en 10. En unidades de electronvolts, ya explicamos qué son los electronvolts. Y como ustedes pueden ver, estamos trabajando en la región de muy altas energías. Se encuentran, por ejemplo, de 10 a la 15 electronvolts hacia abajo. Pueden ustedes observar que la detección en su mayor parte es de tipo directa, con satélites, por ejemplo, como DAMPE. Se encuentra otro telescopio espacial que, por ejemplo, que se llama CALET, también Nucleon. Nucleon estuvo también trabajando, tomando datos, lo podemos ver aquí en esta imagen de la derecha. Aquí está CALET. También, por ejemplo, aquí tienen redes de detectores como Cascade Grande, que estuvo tomando datos también en esta región de energía, representado por estos cuadritos. También en el Tíbet tienen otro que estuvo trabajando aquí en esta región de energía, HAWK en México, un detector que está trabajando en la frontera entre la región de detección directa e indirecta, es LASO, que se encuentra en China. También se encuentra un detector compuesto únicamente por en este caso que emplea hielo para la detección de los chubascos de partículas, que se llama IceTop, y también IceCube, que se encuentran en el hemisferio sur, en la Antártica. Tenemos también en la India otra red de detectores trabajando en esta región de energía, una red muy grande también conocida que se encuentra en la Pampa Amarilla en Argentina, de varios miles de kilómetros cuadrados, que se llama el Observatorio Piroye, y en América del Norte, en Estados Unidos, se encuentra el Telescope Array. Son los ejemplos de algunos detectores que han estado trabajando y trabajan todavía en la región de muy altas energías para detectar rayos cósmicos en la región que se le llama directa e indirecta. Y aquí está la localización de algunos experimentos de chubascos de partículas alrededor del mundo. El telescopio en América se encuentra, por ejemplo, en la parte norte, el Telescope Array en Estados Unidos, HAWK en México, se encuentra en el sur el Observatorio Pierre Auger. Tenemos también en la Antártida IceTop, también con IceCube, que sirve también para detectar otro tipo de radiación que se le llaman neutrinos, de los cuales hablaremos más adelante. En Europa se encontraba, por ejemplo, en Alemania, Cascade Grande, ya no está trabajando, pero llevó a cabo grandes contribuciones al estudio de los rayos cósmicos de altas energías de origen galáctico. Y en Asia tenemos también varios detectores, por ejemplo, en Rusia, Yakutsk, se encuentra también Tunka, en China está también LASO, en la India se encuentra Grapes, también tenemos en Tíbet está Tíbet AS Gamma, entre otros también, también que se encuentran alrededor del mundo. Pero esos son algunos de los más importantes. La lista no es exhaustiva completamente.
Bueno, ¿cuáles son las fuentes y producción de los rayos cósmicos? Ya más o menos conocemos sobre su energía, un poco sobre su naturaleza. Todavía no sabemos los de altas energías exactamente de qué núcleos atómicos están hechos. Todavía está en estudio debido a estas incertidumbres en las mediciones donde se emplean estos experimentos de chubascos de partículas. Pero también hay incertidumbres, por ejemplo, en cuanto a las fuentes y a la forma en que se producen. Bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué es lo que sabemos por lo pronto respecto a la producción de los rayos cósmicos y el posible origen? Bueno, entre estas hipótesis que se manejan, tenemos las siguientes. Se cree que los rayos cósmicos son producidos por eventos muy violentos y energéticos que se producen en el universo. Para producir estas partículas, estas energías, se requieren campos electromagnéticos, se requieren partículas cargadas y también se requieren ondas de choque en plasmas astrofísicos, en estos plasmas de altas energías. Ahora, ¿cuál es la idea básicamente? Bueno, la idea es que hay ondas de choque en plasmas astrofísicos que se producen en estos efectos muy violentos. Estas ondas de choque se mueven a grandes velocidades a través del espacio y van barriendo material que se encuentra en el espacio, entre ellos partículas cargadas que se encuentran en el medio. Estas partículas cargadas caen en la onda de choque y quedan atrapadas gracias a los campos electromagnéticos. Entonces se empiezan a chocar con eso, con el medio y con interaccionar con los campos electromagnéticos, y en cada uno de esos choques con su medio van adquiriendo una pequeña cantidad de energía. Cuando la cantidad de energía es suficientemente grande, la partícula puede escapar del confinamiento electromagnético y sale con una energía mucho más grande que con la cual entró. De esta manera, ese movimiento macroscópico de los plasmas en estos medios astrofísicos de altas energías permiten transmitir parte de su energía a partículas microscópicas. La partícula sale con mayor energía. Este es el mecanismo por el cual, bueno, se piensa que los rayos cósmicos pudieran ser producidos precisamente en el universo. Hay varias versiones de este mecanismo y puede ocurrir a diferentes escalas, dependiendo de dónde se encuentre donde se encuentren estos tres ingredientes. Pueden ocurrir, por ejemplo, en nuestro Sol, pueden ocurrir, por ejemplo, en estas remanentes supernovas y pueden ocurrir, por ejemplo, en otros escenarios más violentos, como por ejemplo en los núcleos de algunas galaxias que tienen una gran actividad. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos rayos cósmicos de diferentes energías y tenemos entonces que, dependiendo de la región, hay una fuente o un conjunto de fuentes que pueden ser dominantes, dependiendo de la región. Entonces, para los de más baja energía, hasta el orden de 1.000 millones de veces de un electronvolt, tenemos, por ejemplo, que nuestro Sol es la fuente dominante. Nuestro Sol emite a través de estos fenómenos que ya les comentaba anteriormente, como estas fulguraciones solares, a través de estas explosiones solares, emite una gran cantidad de material y acelera partículas a través del mecanismo del cual ya hablamos. Estas partículas de bajas energías se le conoce como viento solar y viajan a través de todo nuestro sistema solar una vez producido como una especie de nube, y van interaccionando entonces con todo el medio precisamente y con los planetas que se encuentran precisamente dentro de nuestro sistema solar, entre ellos la Tierra. Pero afortunadamente la Tierra tiene un campo magnético que evita que estas partículas lleguen de frente a nuestro planeta. Lo que hace nuestro campo magnético es desviar la mayoría de ellas hacia los polos. Actúan como embudo y ahí interaccionan esos rayos cósmicos de bajas energías con la atmósfera, produciendo diferentes eventos como por ejemplo estas auroras boreales. Entonces, afortunadamente, nuestra atmósfera y el campo geomagnético nos protegen de esta radiación que proviene del Sol. Se le llama viento solar. Sin embargo, como les comento, pueden producir perturbaciones en la alta atmósfera y que pueden dar lugar precisamente a estas alteraciones en comunicaciones, etcétera, etcétera. Y eventos más importantes cerca de los polos.
Ahora bien, además, en la región de alta energía, se sabe que las remanentes de supernova pueden producir también rayos cósmicos. ¿Qué es una remanente supernova? Ya hablamos sobre ellas cuando comentamos sobre la nebulosa del Cangrejo. Las remanentes supernovas son básicamente los restos de una explosión de estrellas muy masivas. Como les comentaba, estrellas muy masivas nos referimos a masas, a estrellas con masas del orden de 8 veces la masa de nuestro Sol. Una vez que se les agota su combustible, estas estrellas explotan, liberando una gran cantidad de luz, de radiación y también de materia hacia el exterior. Ustedes los pueden imaginar como estos estallidos de estos cohetes, que son juegos artificiales, donde se lanza el cohete, explota, libera una lucecita y luego queda la nubecita de material que se va expandiendo. Aquí sucede algo muy parecido. Entonces aquí tenemos que después de la explosión queda una nube, precisamente, que es lo que le llamamos la remanente supernova, que se va expandiendo y va creciendo. Y tenemos también un núcleo que queda, el resto de la estrella, que puede ser, por ejemplo, un pulsar, o una estrella también de neutrones. Y bueno, aquí tenemos una representación de las diferentes fases por las cuales atraviesa precisamente una estrella de este tipo. Tenemos, por ejemplo, que la estrella aquí, inicialmente en el lado superior izquierdo, luego conforme nos movemos hacia la derecha, vemos que va pasando a través de una serie de etapas donde va arrojando su material al exterior y produce una gran cantidad de energía. Una gran cantidad de luz que puede opacar a toda la luz que se produce en la galaxia en la cual vive dicha estrella o dicha supernova. Entonces, aquí vemos las diferentes fases, explota, emite esta radiación, y después de que se emite, va quedando entonces esta nube y también que queda como resto, que se va expandiendo progresivamente. Y este resto, esta estrella de neutrones, que puede llegar a ser hasta un pulsar. Y luego también se va apagando progresivamente la emisión de radiación. Muy bien, y es aquí, en estas nubes de material, donde hay ondas de choque, y en los cuales aquí es posible que se estén produciendo rayos cósmicos de muy altas energías. Por el momento, gracias a observaciones astronómicas de diferentes observatorios de tipo espacial, en este caso de rayos gamma, se ha logrado saber que existen algunas fuentes de remanentes supernova en las cuales hay aceleración de rayos cósmicos de altas energías. Pero ¿qué pasa con los de muy alta energía? Todavía no lo sabemos, lamentablemente. Creemos que también se producen remanentes supernovas de alguna forma y que también pudieran ser producidos, por ejemplo, en alguna otra clase de fuentes, por ejemplo, quizás pulsares, como les comentaba, o también en alguna otra clase de eventos. Todavía no tenemos una certeza de dónde provienen estos rayos cósmicos de muy alta energía. Nuestro Sol no es posible que produzca rayos cósmicos de muy alta energía, ni tampoco de alta energía. ¿Sí? Entonces, aquí todavía no lo sabemos y por eso es el interés del estudio de los rayos cósmicos. ¿Cuál es el origen de estas partículas? Ese es el misterio. Pero hay observaciones que se han llevado a cabo por diferentes observatorios de rayos gamma que muestran los lugares lugares bastante energéticos en nuestra galaxia. Y muchos de ellos apuntan al centro galáctico. Y ahí, en base a las características de esta emisión de la radiación gamma, parece ser que existen condiciones como para que se produzcan en el centro de nuestra galaxia también rayos cósmicos de muy alta energía. Entonces, quizás haya un acelerador de rayos cósmicos de muy alta energía en el centro galáctico. Quizás asociado, por ejemplo, con material que esté interaccionando allá adentro, donde haya, por ejemplo, ondas de choque, haya material, por ejemplo, muy caliente, con condiciones suficientes como para producir rayos cósmicos de muy alta energía. Entonces, todavía no sabemos a ciencia cierta a qué se debe, pero los rayos gamma parecen indicar regiones donde pudieran donde pudieran producirse esta clase de rayos cósmicos de muy alta energía. Lamentablemente, no tenemos mucha certeza
de dónde provienen estos rayos cósmicos de muy alta energía, debido a que no apuntan hacia la fuente. Por ejemplo, la radiación electromagnética viaja en línea recta, desde la fuente hacia nosotros, prácticamente. Y bueno, esta radiación, cuando ustedes ven de la dirección de la cual provino, apuntan hacia su fuente. En cambio, no podemos aplicar la misma técnica con los rayos cósmicos. Aquí es más difícil. ¿Por qué? Porque los rayos cósmicos, una vez que se producen, no viajan en línea recta, sino que viajan de tal manera que cambian su dirección de manera continua, debido a que interaccionan con los campos magnéticos del espacio. Como ustedes saben, los rayos cósmicos están cargados, como ya platicamos. Como están cargados, van a ser desviados por los campos magnéticos que se encuentran entre las galaxias y entre las estrellas. Y esto ocasiona que cambien precisamente su dirección y que cambien progresivamente, en este caso, de sentido movimiento y también de trayectoria. Así que cuando llegan a la Tierra, los rayos cósmicos ya no apuntan hacia su fuente. Se ha perdido la dirección original. Así que no podemos utilizarlos para detectar la fuente de los mismos. Tenemos que utilizar otras técnicas complementarias. Es interesante comentar que los rayos cósmicos, una vez que se producen, desde el tiempo que se producen en la fuente hasta que llegan a la Tierra, viajan hasta, por ejemplo, los galácticos, quedan atrapados en nuestra galaxia, algunos escapan de la galaxia, otros llegan a la Tierra, debido precisamente los que quedan confinados, se debe al confinamiento del campo magnético de nuestra galaxia. Y pueden viajar, pueden quedar atrapados en nuestra galaxia por hasta cerca de varios millones de años aproximadamente, de la escala de millones de años. Entonces, cuando llegan a la Tierra, recorrieron básicamente una gran región de nuestra galaxia por 1.000.000 de años. Entonces, se produjeron hace mucho, mucho tiempo. Y han estado cambiando de dirección constantemente debido al efecto que ya comentamos. Entonces, bueno, si no podemos utilizar esos rayos cósmicos para ver cuáles son las fuentes, ¿qué hacemos? Para ello se utilizan otras técnicas complementarias, lo que se llama astronomía multi-messenger o multimensajera. La idea es utilizar otras fuentes de radiación de altas energías que acompañan a los rayos cósmicos y que sí viajan en línea recta para ver la fuente de la cual se producen estas partículas de altas energías. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, pues resulta que sabemos que los rayos cósmicos en la fuente se producen básicamente cuando se producen debido a los fenómenos violentos que ocurren en la fuente y tratan de escapar, interaccionan con la luz y el material que se encuentra en el medio. Al interaccionar, producen una serie de reacciones nucleares y subatómicas que dan lugar a la producción de dos tipos de radiación de altas energías. Una que ya conocemos, de la cual ya hablamos, que se le llama rayos gamma, que es radiación electromagnética, es una especie de luz de altas energías, y otro tipo de radiación que son los neutrinos. Los neutrinos es una especie de radiación muy penetrante, formada por partículas neutras y con una masa muy, muy pequeña, casi despreciable. Entonces, lo que se hace es buscar básicamente las señales de rayos gamma y de neutrinos en el universo. Entonces, estas señales nos indican lugares muy violentos en el universo y energéticos que pueden cumplir con las características como para, digamos, con las características como para producir rayos cósmicos de muy altas energías. Entonces, para encontrar el origen de los rayos cósmicos, se pueden usar rayos gamma o neutrinos. Y es mejor si se buscan entonces, en este caso, la combinación de los dos, es decir, búsquedas simultáneas de eventos simultáneos de rayos gamma y neutrinos para ver si hay puntos calientes en el cielo que coincidan con puntos calientes de neutrinos, por ejemplo, que coincidan con los puntos calientes de rayos gamma. Y si coinciden, es muy probable, pues, bueno, es prácticamente seguro de que sean fuentes de rayos cósmicos. ¿Por qué los dos? Bueno, porque hay muchos fenómenos que producen rayos gamma, pero por otros mecanismos de baja energía. Entonces, no necesariamente la observación de puntos calientes en el cielo de rayos gamma indica la aceleración de rayos cósmicos.
¿sí? Entonces hay que buscar otras características de las señales para saber si eso ocurre. Pero, ¿qué nos indicaría realmente si hay rayos cósmicos acelerados? Bueno, nos lo indicaría si de esa región del cielo se emite también o se detectan neutrinos. ¿Por qué neutrinos? Porque los neutrinos únicamente se producen por la interacción de los rayos cósmicos en la fuente, principalmente esos de altas energías, principalmente por la interacción de los rayos cósmicos con el medio. Así que si observan ustedes neutrinos de altas energías, seguramente se debió a la producción de rayos cósmicos. Y si además observan rayos gamma, entonces es seguro que ahí tengan una fuente en esa dirección donde coinciden ambos, rayos gamma y neutrinos, de rayos cósmicos. Entonces, por eso generalmente se trata de utilizar la astronomía que involucre estas dos fuentes de radiación de altas energías simultáneamente. Se le llama astronomía multimensajera. Ahora bien, permítanme entonces, ya para entrar en materia, sobre Hawke y la búsqueda de estas fuentes de los rayos cósmicos, voy a hablar un poquito sobre los observatorios astrofísicos de rayos gamma. Aquí, bueno, para comenzar, hay varios tipos de observatorios de rayos gamma. Están los de bajas energías, que en escala se ve aquí a la izquierda, y los de mayor energía, cuya escala se encuentra aquí, va creciendo hacia la derecha. Los de más alta energía tienen energía, los rayos gamma de más alta energía tienen del orden de 100 TeV de energía aproximadamente. Y los de menor energía tienen escalas de energía del orden de 10 millones de electronvolts. Esa es la región de energía que estamos manejando. Entonces, esto es equivalente a la derecha 100 billones aproximadamente de electronvolts y a la izquierda de 10 millones de electronvolts. Esa es la energía que estamos manejando. Para detectar los de más baja energía, generalmente se utilizan detectores de tamaño pequeño, de área de colección pequeña, a bordo de telescopios espaciales, como el que vemos aquí en la imagen de la izquierda. Ahora, para las energías intermedias y un poquito hasta las altas energías, tenemos los telescopios Cherenkov de tipo atmosférico, de los cuales ya hablamos hace un momento. Y para los de más altas energías, tenemos redes enormes de detectores de partículas para observar los chubascos de partículas que los rayos gamma de altas energías producen cuando llegan al tope de la atmósfera. Los rayos gamma de altas energías también producen chubascos de partículas. Bueno, ahora bien, aquí tenemos un ejemplo de un detector de bajas energías de rayos gamma que se llama el Fermilab. Lo que hacen es básicamente colocar una serie de placas de detectores con material intermedio y también placas sometidas a diferencias de potencial que permiten entonces un efecto bastante interesante para detectar al rayo gamma. Cuando un rayo gamma de bajas energías llega, interacciona con el material que se encuentra aquí adentro y con las placas, y esto produce un par que se le llama de electrón y positrón. Un positrón, digamos, que es el primo de antimateria que el electrón. La antimateria, recuerden que tiene la característica de que cuando se pone en contacto con la materia, se aniquila formando radiación de altas energías, en este caso de rayos gamma. Entonces aquí es el proceso inverso. Llega el rayo gamma, interacciona con estas placas y con este sistema de detección y produce electrones y positrones. Estos se detectan con otros instrumentos de detección de partículas. Se reconstruye la dirección de este electrón y positrón y de aquí se reconstruye la energía y la dirección del rayo gamma que le vamos a llamar primario. Entonces, este telescopio observa en varias direcciones, dependiendo de su localización alrededor de la Tierra y lo que le permita ver precisamente lo que esté bloqueando la Tierra. Recuerden que se encuentra en órbita. Y observa entonces, hace un monitoreo de nuestra bóveda celeste. Entonces va colectando eventos uno por uno, los va graficando sobre el cielo y de ahí va obteniendo progresivamente un mapa de dónde vienen más eventos y de ahí va encontrando los puntos calientes. Ahora, para la detección de los rayos gamma de más altas energías, como les comentaba, tenemos estas técnicas de detección basados en los chubascos de partículas. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la red de detectores de partículas, que detectan los chubascos que se producen en altitudes entre 30 y entre los 30 kilómetros y los 10 kilómetros de altitud aproximadamente.
Y bueno, y también tenemos esta otra técnica de detección que se basa en la luz Cherenkov que producen estas partículas de los chubascos. Esta luz se detecta desde la superficie de la Tierra. O bien detectan las partículas del chubasco con esta red de detectores. Ahora bien, estoy hablando de luz Cherenkov. Voy a explicar con un poquito más detalle, como hice anteriormente, cómo es que se produce. Esta luz Cherenkov se produce básicamente en medios transparentes, que puede ser, por ejemplo, aire, agua, plásticos, por partículas cargadas que viajan más rápidamente que la luz en un medio. Como ustedes saben, la luz es el límite máximo de velocidad. Entonces, la velocidad de la luz, pero en el vacío. Cuando la luz atraviesa un medio, generalmente se retrasa y viaja más lentamente que en el vacío. Ahí puede haber partículas muy energéticas que puedan vencer a la velocidad de la luz, pero a la que tiene la luz en el medio. Y si es un medio transparente, entonces como los que ya mencionamos, entonces cuando esa partícula atraviesa ese medio y viaja a velocidades más grandes que la luz en ese medio, que se le llama superlumínicas, emite una especie de luz que se le llama luz Cherenkov en honor a su descubridor. Entonces aquí tenemos una caricatura de una partícula cargada, en este caso un protón, superlumínico, que va emitiendo frentes de ondas de luz Cherenkov. Entonces, como ustedes pueden ver. Esta luz Cherenkov, por ejemplo, en el agua tiene una tonalidad azul debido a esta característica de absorción y al máximo que tiene la producción de luz Cherenkov debido a sus procesos. Y se ve como una especie de luz fantasma de tipo azul, como pueden ver ustedes en esta fotografía que se tomó de fondo, en la cual se tiene un reactor nuclear, se tiene agua y esta luz azul es debido precisamente a dicha luz Cherenkov. Ahora solamente para que ustedes tengan una mejor idea de la producción de la luz Cherenkov, voy a comentarles un equivalente de tipo acústico para que tengan una idea de la comparación de esta luz Cherenkov. Bueno, digamos que la luz Cherenkov viene siendo el equivalente óptico de las ondas de choque que producen objetos que se mueven a velocidades supersónicas, en este caso en el aire. Entonces, por ejemplo, hay aviones que pueden viajar a velocidades supersónicas más rápidamente que la luz en el sonido, más rápidamente que la velocidad del sonido en el aire, y esto produce una serie de ondas de choque. Estas ondas de choque, estas ondas acústicas, digamos, son las que serían el equivalente de la radiación Cherenkov. ¿Sí? Entonces, ese es lo que estamos observando, pero la radiación Cherenkov en el caso electromagnético. Muy bien. Ahora, aquí tenemos, solamente para mostrarles una imagen de cómo se ve nuestra Vía Láctea en rayos gamma de bajas energías, de acuerdo a las observaciones del telescopio espacial Fermi-LAT, que ha estado en órbita y está tomando imágenes precisamente del universo. Vemos que nuestra Vía Láctea emite en rayos gamma y hay varios puntos calientes que se ubican fuera de la galaxia, que muchos de ellos están asociados con objetos extragalácticos, como núcleos de galaxias activas. Y dentro de nuestra galaxia hay varias remanentes supernovas que están emitiendo también rayos gamma. Esto, como ya indiqué, señala la presencia de lugares muy violentos y energéticos en nuestra propia Vía Láctea. Entonces recuerden que la Vía Láctea está formada por una gran cantidad de millones de estrellas y nuestro Sol forma parte de esa colección precisamente de estrellas. Juntos forman este enjambre de esta colección, este sistema de estrellas, de planetas, de gas, que conocemos como la Vía Láctea. Aquí está el centro y aquí podemos ver la ubicación de 3 remanentes supernovas visto en rayos gamma con este telescopio, que es llamadas W51c, W44 y C443 y Casiopea A. Pues resulta que en base a las características de la emisión de rayos gamma, estas 3 remanentes supernova pueden estar emitiendo, bueno, nos indican que parece ser que son fuentes de rayos cósmicos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues resulta que se lleva a cabo un análisis de la intensidad y del flujo de rayos gamma como función de la energía. Y resulta que hay un umbral a partir del cual
se empiezan a producir estos rayos gamma, sí se deben, sí son producidos por rayos cósmicos. Este corte o esta pequeña curvatura en el flujo de rayos cósmicos, en el flujo de rayos gamma, parece ser que está presente también en las observaciones que está observando del telescopio espacial Fermilab. Y esta curvatura en ese flujo de rayos cósmicos que indica la teoría, debería estar asociada con rayos cósmicos, también se ve aquí. Así que esa es una característica y nos está indicando de que los rayos cósmicos se están produciendo en estos remanentes supernovas que estamos observando. Pero bueno, de acuerdo a los cálculos, parecen ser de altas energías, no de muy altas energías hasta el momento. Entonces, parece ser que los rayos gamma que estamos observando se deben a la aceleración y producción de rayos cósmicos en estas remanentes de supernova. Bueno, también se ha observado la emisión de rayos gamma de muy altas energías, que de acuerdo a los estudios que se han llevado a cabo, por ejemplo, en base a las observaciones del telescopio, de los telescopios de Lucherenkov, que se encuentran en Namibia, parecen indicar que en el centro de nuestra galaxia podemos tener una fuente de producción de rayos cósmicos de muy alta energía. Todavía no sabemos exactamente a qué podría deberse esa fuente, pero sabemos que pudiera estar ahí. Existe otro observatorio también construido en base a telescopios de Lucherenkov que parecen indicar también que en el centro de nuestra galaxia existe un acelerador de rayos cósmicos de muy alta energía. Bueno, ahora bien, para la búsqueda de las fuentes de rayos cósmicos de muy altas energías, es que se están construyendo, se empezaron a construir observatorios de rayos gamma de altas energías, del orden de teraelectronvolts aproximadamente. Entre ellos, uno de los pioneros fue el observatorio Hawk de rayos gamma. Permítanme ya esta última parte de la plática, terminar precisamente con los resultados y la descripción de este observatorio para darles una idea de cómo es que se llevan la búsqueda de los rayos gamma de altas energías utilizando observatorios como estos. Bueno, Hawk es un observatorio de gran altitud. Aquí vemos una imagen, está compuesto por una serie de detectores de partículas individuales, aproximadamente 300 de ellos, como los que podemos observar aquí, y estos que se encuentran alrededor, que se utilizan para detectar los chubascos de partículas producidos por los rayos gamma de altas energías. Se encuentra en la cima del volcán, del volcán Sierra Negra, muy cerca del volcán Pico de Orizaba, en México. Aquí podemos ver a mayor altitud el gran telescopio milimétrico en la cima ya precisamente del volcán Sierra Negra. Y aquí abajo el detector Hawk de rayos gamma de altas energías y también de rayos cósmicos. Esta colaboración Hawk es una colaboración internacional que está formado por miembros de diferentes instituciones de México, de Estados Unidos, de Europa también tenemos investigadores de Brasil y también de Asia, por ejemplo, de Corea. Y bueno, aquí tiene una fotografía de algunos de los colaboradores de Hawk, de investigadores de Hawk. Bueno, aquí tenemos una vista aérea donde vemos aquí en medio, entre el Pico de Orizaba, ubicado a una altitud de 5.600 metros sobre el nivel del mar, y la cima del volcán Sierra Negra, a 4.580 metros sobre el nivel del mar, tenemos una llanura donde se encuentra ubicado precisamente el observatorio de gran altitud Hawk. Entonces se encuentra entre los volcanes Pico de Orizaba y Sierra la Negra, en Puebla, en México, que está ubicado precisamente aquí muy cerca de la costa del Golfo de México. En la frontera entre dos estados, Puebla y Veracruz, a una altitud aproximadamente de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí vemos una foto, precisamente aquí vemos al detector Hawk y tenemos aquí una ampliación. El detector cubre una superficie de aproximadamente 22.000 metros cuadrados de área y está compuesto por una red de 300 detectores de tipo Cherenkov. Cada uno de estos detectores está formado por un tanque metálico, como ustedes pueden observar, que tiene una gran cantidad de agua en su interior
y tiene 4 fotosensores de luz ubicados en su fondo y que están apuntando hacia arriba, monitoreando el agua en busca de luz Cherenkov que producen partículas cargadas de los chubascos que se produce cuando penetran en estos tanques. Ahora bien, entonces la idea de estos tanques o estos detectores Cherenkov es la siguiente. Cuando llega el chubasco de partículas, las partículas cargadas de gran energía y de tipo superlumínica en el agua pueden entonces producir luz Cherenkov dentro de este volumen de agua. Estamos hablando de aproximadamente 200,000 litros de agua ultrapurificada. Bueno, esta luz que se produce en el interior es captado precisamente por estos fotosensores. Entonces, en base a las señales que se producen estos fotosensores, nosotros entonces detectamos la cantidad de partículas que llegaron al detector. Y también en base, por ejemplo, a la medición de los tiempos de arribo de la luz, podemos medir entonces también el tiempo en el que atravesaron las partículas cargadas estos tanques. Ahora bien, la escala aproximadamente podemos verla aquí en comparación, por ejemplo, con el tamaño de un tiranosaurio rex y la altura total de estos detectores es de aproximadamente 5 metros. Eso es de altura. Y aquí tenemos aproximadamente el diámetro, que es de 7.3 metros. En comparación, por ejemplo, aquí vemos la construcción de uno de estos tanques metálicos en comparación con miembros de la colaboración HOC que se encuentran aquí adentro. Y aquí pueden ver ustedes parte del staff, de los miembros del equipo que construyeron estos detectores. Y la escala que está en comparación con las personas precisamente de la colaboración, la escala de estos detectores. Ahora bien, entonces llega el chubasco de partículas, produce luz Cherenkov en el interior de los detectores y los fotosensores miden entonces la energía depositada y el tiempo de arribo de esas partículas. Y lo que hacen es básicamente, digamos, producir información sobre esas dos cantidades, energía, y de ahí obtenemos la cantidad de partículas y el tiempo. Un evento típico lo podemos ver, por ejemplo, en la imagen de la derecha. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el detector visto desde arriba. Cada uno de estos tanques grandes corresponde a parte de los 300 detectores del arreglo central de HOC. Aquí hay unos pequeñitos asociados con un detector secundario más extenso que se le llama outrigger. Bueno, entonces tenemos los tanques vistos de arriba. Cuando llega uno de estos chubascos, cada uno de esos tanques puede recibir una señal. Nosotros lo mostramos, digamos, aquí lo podemos ver en computadora, graficadas las señales como función de la posición, como ustedes pueden ver. Entonces, las señales más intensas se pueden ver aquí con círculos más grandes y las señales menos intensas con círculos más pequeños. Y el tiempo lo podemos ver con una gráfica de color. Lo que llegó primero se puede ver aquí en un color azul muy oscuro. Y lo que llegó después, tardíamente, lo pueden ver ustedes en una escala de colores de tipo rojizo, como ustedes pueden ver. Entonces, por ejemplo, aquí el chubasco pegó primero en esta parte de HOC y luego pegó posteriormente en esta otra parte, en esta parte inferior. Entonces, esto significa que el rayo cósmico vino aquí del extremo superior derecho. Así que los tiempos de arriba me pueden indicar la dirección de la cual vino el rayo cósmico y la cantidad de energía depositada me puede indicar la suma total, la energía total del rayo cósmico. Y aquí podemos ver el punto de impacto del centro de la cascada, que digamos viene siendo el círculo de mayor tamaño. Aquí es muy difícil observar el tamaño de los círculos porque está todo sobreimpuesto, pero ya con los estudios que llevamos a cabo podemos localizarlos mediante técnicas especiales. Y aquí nada más por comparación, ustedes pueden ver, por ejemplo, uno de los centros de operaciones de HOC, donde llegan todas las señales del detector. Aquí están las computadoras principales y es aquí donde se lleva a cabo un primer procesamiento de las señales de todos los detectores. Y aquí tenemos un centro de operaciones, de donde cual también se puede llevar a cabo un monitoreo, se encuentra el staff, hay centros de purificación de agua, etcétera. Bueno. Ahora bien, ¿qué ha aportado HOC al origen de los rayos cósmicos de muy alta energía?
Bueno, esto es bastante interesante, pero antes de pasar estos resultados, déjenme hacer una comparación de cómo se ve el cielo en luz visible y luego cómo se ve el cielo utilizando estas técnicas de detección de rayos gamma de altas energías, como por ejemplo el observatorio Hubble. Aquí ustedes pueden ver el plano de nuestra galaxia, visto desde la Tierra, el centro galáctico, regiones oscuras donde hay una gran cantidad de gas y polvo, y regiones brillantes producidos por la emisión de luz de estrellas. Y bueno, es así como se ve el plano galáctico y el centro galáctico con luz visible, y es así como nosotros lo observamos con el observatorio Hawke en rayos gamma. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí pueden ver el plano galáctico. Hay varios puntos sobre el plano galáctico que emiten una gran cantidad de energía en forma de rayos gamma. Estas regiones de aquí en blanco no las podemos observar porque el observatorio Hawke se encuentra en el hemisferio norte. Entonces existe cierto límite a la, digamos, a la región de la bóveda celeste que nosotros podemos observar. Parte del hemisferio sur no lo podemos observar y una parte del hemisferio norte tampoco, debido a la localización geográfica del observatorio. Entonces, por aquí se encuentra el centro galáctico, muy apenas lo podemos observar muy cerca del horizonte, y aquí tenemos gran parte del plano galáctico. Entonces, aquí existen diferentes fuentes individuales de rayos gamma, como nosotros podemos observar. Entonces, cada una de ellas, en cada uno de esos puntos calientes, ocurre un proceso de aceleración de partículas que emite rayos gamma. Entre ellas puede haber, por ejemplo, aceleración quizás de rayos cósmicos. Para ello, vamos a buscar entonces las señales de más alta energía, las señales donde es menos probable que sean emitidas por otras partículas que no sean, por ejemplo, interacción de los rayos cósmicos con el medio. Entonces, lo que hacemos es ir a altas energías para tratar de localizar los puntos calientes que pudieran producir, donde pudiera haber aceleración de estos núcleos atómicos a muy altas energías, que son los rayos cósmicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el plano galáctico observado con Hawke a energías mayores de 56 TeV, que es de altas energías en comparación con los, por ejemplo, los observados con los rayos gamma observados con Fermilab. Y vemos aquí una menor cantidad de objetos calientes. Aquí tenemos, por ejemplo, la nebulosa del Cangrejo. Por aquí en uno de estos puntos, me parece que por aquí, a ver, sí, me parece que es uno de aquí, ahorita se los muestro. Bueno, por lo pronto existen varios de esos puntos calientes que empiezan a aparecer de altas energías, y cuando vamos a más altas energías, por ejemplo, aquí 8 veces la energía equivalente a la energía por AS en el LHC, por ejemplo, a energías mayores de 100 TeV, empezamos a observar una menor cantidad de puntos calientes. Y en estas regiones donde es más probable que tengamos la aceleración de rayos cósmicos de altas energías. Entonces, a continuación vamos a ver algunas de estas fuentes. Por ejemplo, este punto caliente que observamos aquí coincide con un cúmulo estelar muy joven y masivo que se le llama Cygnus OB2, que ustedes pueden ver en esta imagen que se encuentra aquí. Es básicamente una cuna de estrellas donde existe una gran abundancia de remanentes supernovas. Estas colecciones de objetos se les conoce como superburbujas, y en particular está ubicada en la constelación del Cisne. Aquí, para acelerar de rayos cósmicos, quizás podamos tener el efecto colectivo, por ejemplo, de estos remanentes supernovas, o quizás de otras clases de objetos individuales que pudieran acelerar los rayos cósmicos hasta muy altas energías. Estas son, digamos, cunas de estrellas formadas por estas remanentes de supernovas. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, aquí una remanente de supernova conocida como G40.5, que aquí observamos, por ejemplo, superpuesta con diferentes observaciones de Fermilab, por ejemplo, en ondas milimétricas con este observatorio en torno a esta región. Entonces, puede ser que esta remanente supernova también está asociada principalmente con la producción de rayos cósmicos de muy alta energía.
Bueno, entonces, bueno, se han identificado varias, con otros estudios de Hawke, también otras posibles fuentes de rayos cósmicos de muy alta energía a través de la observación de estos puntos calientes de rayos gamma altamente energéticos. Entre ellos se han encontrado remanentes supernovas como los que ya comentamos, pulsares y también estas superburbujas. Quizás haya otra clase de objetos que no han sido todavía identificados y que todavía son desconocidos. Para poder llevar a cabo la comprobación se necesita todavía estudios a más altas energías. Se están llevando a cabo actualmente observaciones con una nueva clase, una nueva generación de instrumentos de rayos gamma, como por ejemplo LASO, también de astronomía multimessenger, utilizando por ejemplo neutrinos para complementar estas observaciones y determinar si precisamente existe aceleración de rayos cósmicos en estas fuentes. Recuerden que los neutrinos son muy importantes y digamos que estos nos indican con seguridad si existen en estos puntos calientes la producción de rayos cósmicos de altas energías. Entonces, tenemos ya posible evidencia, pero todavía no tenemos aún, digamos, ya la confirmación de que exista aceleración de rayos cósmicos aquí. Entonces, todavía tenemos que esperar un poco más a la observación de estas nuevas observaciones y estos estudios que se están llevando a cabo. Bueno, en resumen, ya para terminar, solamente permítanme comentar que los rayos cósmicos constituyen una de las formas de radiación extraterrestre más energéticas y enigmáticas del universo. También comentamos que los rayos cósmicos son principalmente núcleos atómicos de muy alta energía que tienen un origen más allá de nuestro sistema solar. Aún no se conoce todavía el mecanismo exacto de aceleración de estas partículas, pero tenemos indicios del mecanismo que pudiera, hipótesis sobre el mecanismo que pudiera estar detrás de la aceleración de estas partículas. Todavía es un misterio cuál es la fuente y el origen de los rayos cósmicos de las más altas energías. A bajas energías, entre las fuentes que se han localizado y que se han comprobado, tenemos al Sol y tenemos algunas remanentes supernovas que han sido observadas, por ejemplo, en rayos gamma con el telescopio espacial Fermilab. Y bueno, tenemos, por ejemplo, finalmente que el estudio de los rayos cósmicos, a través de este tipo de investigaciones, podríamos comprender procesos que ocurren en los ambientes astrofísicos muy violentos y energéticos que se producen en el universo. Además, solamente para comentar, hay una gran cantidad de otras aplicaciones, por ejemplo, a través en arqueología, en tomografía de muones de volcanes, por ejemplo. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, en la búsqueda de materiales muy densos que se pueden transportar de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Y además también pueden ser aplicados para el estudio, por ejemplo, de las partículas elementales, para el estudio por ejemplo, de física de partículas, para buscar física más allá del modelo estándar de la física del modelo estándar de las partículas elementales, y también, por ejemplo, para estudiar las propiedades de las fuerzas, como por ejemplo de las fuerzas elementales de interacción, como por ejemplo las fuerzas fuertes que ocurren en el interior de los núcleos atómicos, en el interior de los protones, entre otra clase de estas partículas especiales que tenemos, que se les llama hadrones. Esas son algunas de las posibles aplicaciones, más allá, por ejemplo, del ambiente del ambiente astrofísico, sino también para estudiar fenómenos de tipo microscópico. Y con esto cerramos. Muchas gracias por la invitación. Hay una gran cantidad de tópicos, dejé una gran cantidad de información. Es muy extenso todo lo que se conoce sobre el tema. Traté de resumir lo más importante por el momento, pero bueno, no pude abarcar lamentablemente todo, pero hay una gran cantidad de información en la literatura. Existen varios de estos observatorios que tienen sus páginas de internet, por ejemplo, el Observatorio Hawke, donde ustedes pueden investigar más sobre los rayos cósmicos. Entonces, muchas gracias y bueno, agradeciendo nuevamente a los organizadores por la invitación para platicarles a ustedes en el Día de la Astronomía sobre los rayos cósmicos. Muchas gracias y hasta luego.